La comunicación es crucial en los tiempos que corren, pero desde siempre Dios desea que estemos conectados con Él. Por ese motivo, les presentamos Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Control Total, basado en el primer libro de Samuel. Una alegría poder saludarlos. Seguimos juntos a través del dial con este programa Conectados con la Palabra, un programa al corazón del joven, pero para toda la familia. Y seguimos estudiando el libro de Primera Samuel. En toda esta serie de programas venimos capítulo por capítulo descubriendo diferentes personajes de la Escritura y en cada uno de ellos lograr verdades y aplicaciones para las decisiones que tenemos que tomar en esta etapa tan trascendental de la vida. Una y otra vez lo repetimos. La juventud es el tiempo donde se toman las decisiones que van a cambiar el rumbo de la vida. Y depende de esas decisiones que Dios pueda estar presente. Así que si vos me estás escuchando y Dios no ha sido algo real y presente en tu vida, déjame decirte que el tema que vamos a hablar hoy, cuyo título es Control Total, te va a hacer dar cuenta, te va a reflejar a través de este capítulo de 1 Samuel 5, que necesitamos en la vida tener a aquel que tiene el timón de todo nuestro andar y que es Dios y que tenemos que experimentar de parte de Él control total. Así que vamos a abrir en 1 Samuel capítulo 5, te invito a que tomes tu Biblia, tu iPad, tu teléfono, donde tengas y leas conmigo esta palabra. Dice así, 1 Samuel capítulo 5, desde el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y los filisteos tomaron el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasemos el arca a Gat. Y pasaron el arca del Dios de Israel a Gat. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad de Gat, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel, y vuelva a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían enheridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Venimos estudiando capítulo por capítulo el libro de 1 Samuel, y en cada uno de los capítulos vamos tomando un título y un tema que nos lleve al hilo conductor del desarrollo del mensaje. El tema que nos va a llevar a desarrollar es control total, como hemos anunciado. Saben que el hombre luchó toda la vida por tener el control total de las cosas. Las grandes empresas, a través de los satélites, de los GPS, de las cámaras, intentan tener control de su personal, de sus vehículos cuando salen a las carreteras, y aún así ocurren cosas en las cuales le demuestra que no tienen control total
aunque tengan toda la tecnología. Los países, a través de todos los satélites y todos los instrumentos, tratar de poder controlar todos los movimientos de las fronteras. Nos pasa en la familia. Parece que todo está controlado y un día una bala perdida, un acto de violencia, un hijo que se desvía, un matrimonio que tambalea, la enfermedad que golpea. ¿Saben? Nadie puede tener el control total excepto Dios. Y pensando en la juventud, uno de los problemas más grandes que enfrentamos es que muchas veces jugamos con el pecado pensando que lo podemos controlar. Y allí está el joven diciendo, yo puedo controlar las relaciones prematrimoniales, hasta que un día no lo controla más. No solo desobedece a Dios, sino que paga un alto costo. Un embarazo no deseado, una enfermedad venérea, una responsabilidad y una relación que no puede enfrentar. Un joven que dice yo puedo controlar los vicios y comienza con el alcohol, sigue con el cigarrillo, lo puedo controlar, fuma marihuana, lo puedo controlar, prueba cocaína, drogas duras y de pronto está en un infierno que no puede controlar. ¿Sabes? Nadie tiene control total sino solamente Dios. La prueba de Job en el libro de Job revela 42 capítulos mostrando que solo Dios tenía el control total. Y aún estando enfermo en el último capítulo, en el capítulo 42, versículo 2, Job dice, después de toda la experiencia, yo conozco, dice Job, que todo lo puedes. Yo hablaba de lo que no entendía. Y en el 42 dice, es sabiduría contender con el Omnipotente. Dice el Salmo 48, 14, porque este Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él que tiene el control, nos guiará aún más allá de la muerte. Y este capítulo 5 de 1 Samuel nos presenta precisamente cómo los enemigos, los filisteos, aquellos que estaban enfrentados con Israel en el tiempo de Samuel, pudieron constatar que solo Dios puede controlar las cosas. La historia nos sitúa en un arca que había sido robado en medio de la batalla con los de Israel. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. En medio de la batalla, los israelitas derrotados hacen traer el arca desde Silo, lugar donde habitaba Elí, donde fue llamado Samuel, para pensar que si el arca estaba en el campo de batalla, ellos tendrían victoria sobre los filisteos. Es un poquitito la idea de lo que piensan muchas personas. Si yo voy a la iglesia, si tengo una imagen en casa, si me cuelgo un crucifijo, Dios va a estar conmigo. Y la presencia de Dios va más allá de un espacio físico. Depende de la actitud de nuestro corazón, de buscarle. Nunca la presencia de Dios está en una vida que nunca ha pasado por la cruz, que no ha pedido perdón por sus pecados. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, allí el control de la presencia del Señor es el que puede guiarnos. Y esto es lo que pasó con los israelitas. Fueron derrotados porque ellos ya habían dado las espaldas a Dios y Dios los había desechado. Los filisteos toman el arca y es paseada por 3 de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Y de hecho es puesta en un templo, en el templo del dios Dagón, y allí, tanto en Asdod como en las otras ciudades, en Gat y en Ecrón, el arca hace estragos, de tal manera que la tienen que devolver. Muchos son sometidos a pruebas, a enfermedades, y se dan cuenta que no pueden controlar a Dios. Es imposible, el hombre toda la vida ha querido controlar a Dios. Y la realidad les termina diciendo que esto es imposible. Quizá vos me estás escuchando y sentís que has salido del paraguas de Dios, de la protección de Dios. Has decidido encaminar tu vida tomando decisiones sin que Dios esté presente. Y hoy estás pasando el profundo y terrible dolor del fracaso porque Dios ya no tiene el control. Recuerdo la charla con una señorita que había sido abusada, que sus padres eran alcohólicos, violentos, que estaban en medio del ocultismo y en medio de ese infierno. Ella confiaba que Dios la sacaba adelante y que solo Él tenía el control. Vamos a ver 3 áreas de control divino
con las cuales Dios nos demuestra y nos trae paz a nuestra vida como cristianos. Y si vos estás lejos de Dios, vas a entender a través de estas palabras que es urgente que vuelvas a dar el timón de tu vida a Dios. En primer lugar, este capítulo nos revela el control de Dios sobre la oposición. Esto está en los versículos en los cuales relata que el arca es puesta en Asdod, en el templo de Dagón, el cual era padre de Baal y dios de los cananeos. En segundo lugar, el control sobre las circunstancias. Dice el versículo 6, destruyó al pueblo de Asdod, los hirió con tumores y agravó su mano. Y en tercer lugar, el control de Dios sobre mi vida. En primer lugar, el control de Dios sobre la oposición. Hablábamos del dios Dagón. Claro, llevaron el arca a los filisteos para ponerla exactamente frente al dios Dagón, aquel dios de los cananeos que ellos creían que tenía todo el control. Y pensaron que el arca allí iba a significar para todo el pueblo que Dagón había sometido a Jehová. 2 días estuvo el arca en el templo del dios Dagón y en esos 2 días hizo estragos. La primera mañana apareció el dios Dagón postrado ante el arca, caído hacia adelante. Y en la segunda mañana la imagen aparece manca y decapitada, solo el tronco tirado, y Satanás, que era el símbolo de esa imagen, fue humillado y fue demostrado frente a los habitantes de aquella ciudad de que Dios tenía el control. ¿Saben? Dagón no lo pudo controlar, tuvieron que sacar urgente el arca para que los seguidores del templo no abandonen su fe, dándose cuenta que no hay otro Dios que no sea Jehová. Se apuraron los sacerdotes. Saben, Satanás es el enemigo de nuestra alma, pero Dios tiene control sobre la oposición. Esta mañana predicaba en una iglesia acerca de cómo todos los proyectos de la Biblia enfrentaron oposición. Uno recorre las páginas de la Biblia y va a encontrar desde los tiempos de Moisés, con la oposición del faraón, los tiempos de Nehemías, con la oposición de los samaritanos, de los Sanbalat, de los Tobías, todos los proyectos de todo el Antiguo Testamento, los éxodos, el retorno, siempre la oposición del enemigo a los proyectos de Dios. Uno llega al Nuevo Testamento y encuentra a Satanás oponiéndose sobre toda la iglesia naciente, sobre el mismo Señor Jesucristo. Allí recordamos aquel capítulo del Evangelio de Mateo tan ilustrativo, cuando allí el Señor anuncia su muerte y el Señor le dice a Pedro que cuando escucha estas palabras del Maestro le dice: Señor, ningún mal te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Claro, las palabras de Pedro eran palabras que el mismo Satanás le decía para que Jesús claudique y no vaya a la cruz, sabiendo todos los momentos amargos y la copa que tenía que beber y el tiempo difícil que venía. La iglesia naciente tiene que enfrentar la oposición. Allí en el libro de los Hechos, luego de Pentecostés, es llamado, los discípulos son amenazados de que dejen de hablar de este mensaje y de este camino y del Señor Jesucristo, y vuelven y oran y son animados, y termina la palabra diciendo que de ninguna manera callarían, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, y son animados y llenos del Espíritu Santo. Ananías y Zafira, capítulo 5, oposición del enemigo luego de una experiencia victoriosa como la de Pentecostés, y es puesto en orden en el control de Dios frente a una mentira y un ocultamiento. El propósito de Dios en medio de todo el trayecto de la obra misionera del apóstol Pablo lo encontramos allí en Hechos capítulo 13, en Pafos, anunciando el Evangelio, y el procónsul Sergio Paulo es entorpecido por Elimas el mago, que le oponía resistencia, el cual termina ciego, y el procónsul cree. La oposición a la fe. Vaya si tenemos que entender que Satanás está opuesto a todos los propósitos. Quizá vos me estás escuchando y decís:
Qué tremenda la lucha en la obra donde estamos trabajando, en la obra misionera. Cómo luchamos con jóvenes, adolescentes, frente a este mundo que trata por todos los medios de quitarle la fe, de apagarle todo aquello que tiene que ver con las cosas de Dios. Claro que luchamos en medio de la oposición, pero el apóstol dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, que aunque tenemos luchas en nuestro interior, nosotros no claudicamos en nuestro interior, porque las armas de nuestra milicia, agrega Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda cosa alta y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Claro, las armas de la luz, las armas de la fe. ¿Sabes? Quizá vos me estás escuchando y estás desanimado por todo lo que has tenido que padecer por tu fe, porque quizá tus familiares no son cristianos, porque tal vez tus compañeros de universidad y de colegio, desde que creíste, todo el tiempo te están persiguiendo y angustiando. Mirá, el mismo Señor Jesucristo habló de que somos bienaventurados cuando por causa de la fe dicen todo mal, mintiendo, persiguiéndonos. Tenés que estar tranquilo. Cualquiera sea la prueba, cualquiera sea la oposición, Dios tiene el control. La figura del capítulo 1 y 2 de Job nos pone en el marco correcto. Satanás se presenta delante de Dios. Dios le concede llegar con una prueba tremenda a Job, pero con un límite: la vida de aquel siervo, de aquel patriarca. Dios terminaría multiplicando las cosas de Job y su fe se fortaleció en aquel del cual entiende que recibe el bien y también recibe el mal. Satanás es como un perro furioso, atado con una cadena, y llega hasta donde Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario el apóstol dice que allí triunfó públicamente sobre principados y potestades, publicando el acta de decretos que nos era contrario. Con el sello, la deuda está pagada. Cristo venció en la cruz. Cristo resucitó de la muerte. Cristo le dio un lugar final a Satanás y sus ángeles caídos en el lago de fuego. Él tiene el control total de las cosas, y aquellos que vivimos cerca de Él podemos confiar en que en la oposición Dios tiene el control. Solo tenemos que quebrar las rodillas en oración, clamar y esperar en Él, porque aún cualquiera sea la herramienta que use el enemigo, aún un dios pagano como Dagón va a caer a los pies de la presencia del Señor. En segundo lugar, control de las circunstancias. Dice el versículo 6 que destruyó al pueblo de Asdod y lo hirió con tumores y agravó su mano. Claro, también las circunstancias tienen el control de Dios. Fíjate vos aquí que cuando ellos lo tienen y el arca, ellos creían que esto iba a ser un símbolo de victoria, pero se la van sacando de una ciudad a la otra. 3 ciudades de las 5 principales azotadas con tumores, con muerte. Fíjate, estuvieron los tumores, estos tumores incluso tienen que ver con tumores que le toman en el aparato digestivo. Algunos creen que tienen que ver con tumores anales, sangrantes. Pasa a Gad, tumor desde el más chico al más grande. Pasa de Crohn, versículo 12, morían heridos por los tumores. Los filisteos no pudieron controlar las circunstancias. Y algunos de nosotros creemos que podemos controlar todo. Mira, las circunstancias están en la mano de Dios. Él controla y nos habla a través de las circunstancias. Claro, Dios nos habla todo el tiempo. Primero nos habla por la palabra. Por eso tenemos que buscarla cada día, porque es aquella que da luz a nuestro camino. Es la que convierte el alma, el que hace sabio al sencillo, Salmo 19. Pero Dios también habla por las circunstancias, las pruebas, los momentos difíciles, las circunstancias que no podemos entender. Mira, una de las circunstancias más difíciles de nuestra vida a nivel de prueba fue una tremenda inundación que vivimos en nuestra ciudad. Más de 130.000 personas quedamos fuera de casa. En 2 horas en nuestra casa entraron 2 metros de agua, de río, de agua contaminada por un dique que se rompió frente a un régimen de lluvias que estaba desbordado y que llovió en un mes lo que habitualmente llueve en un año. Fue una ola tremenda. En 2 horas perdimos todo. Salimos, mis queridos, por una puerta de costado
con una lancha que nos vino a buscar en un lugar que habitualmente transitan los automóviles, los carros, los micros, los bus, y tuvimos que salir mojados, perdiendo todo. Llegamos a donde nos dejaron en tierra seca, nos encontramos con nuestros hijos, y una de mis hijos, mi hija mayor, dijo: ¿viste, papá? Al revés de Job, nos levantamos con todo y nos acostamos con nada. Y cuando los hermanos me llamaban por teléfono de diferentes lugares y me preguntaban: ¿cómo estás?, yo le decía: la pregunta es, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Sabés? Yo hablaba con un hermano en aquel tiempo y decía: no quiero ser el Jonás de mi ciudad, el Jonás de mi barrio, el Jonás de la región donde yo vivo. Quiero ser obediente. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Sabe? Cuando pasan circunstancias adversas, en lugar de rebelarte y enfrentarte a Dios, tenés que empezar a mirar para adentro, para ver qué hay que cambiar, mirar para arriba para buscar a Dios, mirar hacia adelante para saber qué destino tiene Dios para nuestras vidas. Mirá, las circunstancias de la vida y las pruebas nos purifican, por eso dice el Salvio: quita las escorias de la plata y saldrá la alhaja del fundidor. Claro, Dios nos habla por las circunstancias. La pregunta que tenés que hacerte en este tiempo es: ¿qué cosas Dios te está diciendo y no querés escuchar? ¿Hasta dónde tiene que llevar la prueba? ¿Hasta dónde tenés que llegar al fin de tus recursos? ¿Hasta cuándo te vas a revelar a Dios? ¿Hasta cuándo vas a querer manejar tu vida cargando en tus espaldas las piedras pesadas de los fracasos? ¿No llegó la hora de dar una vuelta, de levantarte desde la provincia apartada, de caer de rodillas delante del Señor y entender como Job que Él tiene control de todo, que todo lo puede y que a veces las pruebas de la vida son la única herramienta que le queda a Dios para que podamos escucharle y cambiar el rumbo de la vida? Hablamos de control sobre la oposición, hablamos de control sobre las circunstancias, hablamos también de control sobre nuestra vida. ¿Sabes? Israel entendería esto. En el capítulo 7, versículo 8, más adelante, vemos a Samuel con el pueblo de Dios trayéndolo a un encuentro. Y el pueblo dice en el capítulo 7, versículo 8 a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo se daba cuenta que la oposición, sus enemigos, solo podía ser controlado por Dios, que las circunstancias solo podían ser controladas por Dios, y que había llegado la hora de que nuestra vida también sea tomado el control de Dios. El apóstol Pedro escribe en primera carta, capítulo 4, versículo 2, un versículo el cual nos anima a mirar la vida dando el control de Dios. Él dice: basta el tiempo pasado para vivir conforme a las pasiones que teníamos antes de conocer al Señor, pero ahora tenemos que cambiar para no vivir el tiempo que resta conforme a nuestras concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la decisión que tenemos que responder en este tiempo. ¿Conforme a qué vamos a vivir el tiempo que resta? ¿Qué tiempo que resta? El que resta para que el Señor nos venga a buscar. El tiempo que transcurre desde ahora hasta la pronta venida de Cristo. ¿Cuánto nos queda? ¿Sabes? Cuando llegué a los 50 años me hice una pregunta: ¿cómo quiero vivir los próximos 20? Ojalá Dios me dé más, pero normalmente hasta los 70, 75, si la enfermedad no llega y estamos bien, podemos ser útiles para Dios. Uno va a predicar, va a hablar de Cristo, va a trabajar para el Señor hasta el último aliento, pero evidentemente el paso de los años nos determina un tiempo de productividad, de efectividad, de tiempo para hacer las cosas. Y un pastor me decía: mirá, yo cuando llegué a los 50 lo dividí en 4 secciones de 5. 5 más 5 más 5 más 5. Y cada 5 años trataba de ver si estaba viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Y cada año evaluaba la vida y cada mes evaluaba la vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Claro, hay que preguntarse: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo son los años? Tal vez sos un joven atrapado por el mundo, enojado con Dios, chapaleando en el barro del pecado,
creyendo que podés controlar la vida, como un joven que me decía, yo estoy bien, y su vida es una escalera descendente, su vida es una caída libre, un error tras otro error, un vicio tras otro vicio, un fracaso tras otro fracaso, estoy bien, hasta que se da cuenta que no está más bien. Así es la vida sin Cristo. Y a pesar de que vivimos de espaldas a Dios, Dios nos viene a buscar para que le entreguemos el control de la vida. Tal vez vos sos alguien que está luchando contra Dios, que Dios te ha llamado una y otra vez, que te ha invitado a obedecerle, a dejar un pecado oculto, a entregar tu vida para el servicio, y seguís luchando como Jonás, y seguís luchando contra Dios, y no te das cuenta que el tiempo que resta solo tiene sentido si lo vivimos para Dios. Jack Wilson dijo estas palabras: cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. Y hay una vieja canción que solíamos cantar que decía: tendré manos vacías para ti, cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Cada día ayúdame y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré. Yo necesito hacerte la pregunta que el Señor le hizo a su siervo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Cómo están tus manos? Quizá tu vida ha estado de espaldas a Dios y tus manos están manchadas por el pecado. Necesitas venir a la cruz y pedirle perdón en este tiempo. Quizá tus manos están vacías, sin servir al Señor, con una vida enfocada en tu propio egoísmo, viviendo los placeres de este mundo lejos de Dios, llenos de culpa. Y el Maestro pasa en este tiempo a tu lado para llamarte y darte una nueva oportunidad. Quizá tus manos están sosteniendo la pesada carga de una mochila de fracasos que tenés que soltar a los pies del Señor para decir: Señor, toma control de mi vida, toma control de esta prueba, Señor, toma control de mis pasiones, Señor, toma control de mi mal carácter, Señor, toma control de mis hijos, de mi familia, Señor, toma control del ministerio, de mis dones. Señor, quiero darte todos. ¿Sabes? Quizá creas que tenés poco. ¿Sabes cuándo lo poco es mucho? Cuando lo poco es todo. Lo poco es mucho cuando lo poco es todo. Cuando todo lo traemos al Señor. Como aquel muchachito que trajo los panes y los peces. Y el discípulo dijo: Señor, ¿qué es esto para tantos? Pero Cristo hizo la multiplicación y miles pudieron tener un alma, un corazón, una vida saciada por el poder y la multiplicación de Cristo. Por eso quiero invitarte a que puedas orar conmigo en esta hora. No podés tener el control. ¿Por qué no venís al Señor? Ya no luchar más, ya no correr más. Y cargados con los pecados y las frustraciones de la vida, le decís: Señor, no puedo más. Ora conmigo allí donde estés y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, te he fallado. Perdona, Señor, todo lo malo que he hecho. Reconozco que soy pecador. Decile así: Señor, te abro mi corazón. Señor, entra en mi vida. Sé mi Salvador. Oh Señor, te recibo como mi Salvador personal. Toma control de mi vida. Cámbiame. Ven a mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.